Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. Vamos a trabajar hoy un tema clave en el curso, que es el asunto de los discursos. No sé si ustedes se han preguntado cuál es la importancia de lo que decimos, ¿no? ¿Cuál es la importancia de lo que decimos en la vida social? ¿Cuál es la importancia de las palabras que nosotros utilizamos, las palabras que elegimos para referirnos a la realidad? ¿Sí? ¿Cuál es la relación entre el discurso y el poder? ¿No? Pero sobre todo, también preguntarnos cómo el discurso puede construir realidad. Ludwig Wittgenstein, un filósofo que vivió en el siglo pasado, construyó una frase muy interesante que sin duda nos va a orientar el día de hoy, que dice lo siguiente: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. ¿No? Es una frase muy provocadora, ¿no? Que nos posiciona epistemológicamente, pero que sobre todo nos hace atender las consecuencias que tiene el lenguaje en nuestra vida. A partir de este momento, el curso va a tener un giro importante, ¿no? Porque vamos a ver la centralidad que va a tomar el tema del lenguaje en las ciencias sociales y cómo va a cambiar la perspectiva sobre la manera en cómo exploramos el mundo social. Bueno, vamos a hablar el día de hoy de análisis crítico del discurso, ¿sí? Y veremos hacia dónde nos lleva todo este mundo de los estudios sobre el tema del discurso. A mí me gustaría iniciar la sesión del día de hoy planteando una diferencia muy interesante, que es una diferencia entre la dimensión del significado y el discurso. No estoy diciendo que sean entidades completamente distintas, más bien están entrelazadas, pero hay diferencias analíticas, ¿no? Algo que hemos hecho a lo largo de todo este curso es ver cómo las teorías tienen la posibilidad de aprender, ¿sí?, ciertas dimensiones de la realidad, y que están diseñadas como una herramienta para trabajar ciertos aspectos del mundo social, ¿no? Hemos visto que las teorías se esfuerzan en instrumentar en términos metodológicos, en términos analíticos, procedimientos para la aprehensión de estas dimensiones, y que no todas coinciden en lo mismo, ¿no? A lo largo del curso hemos distinguido entre cognición y significado, entre significado y experiencia, y hoy, bueno, entre experiencia, significado y prácticas sociales, y el día de hoy vamos a focalizarnos en el tema del discurso, ¿sí? El tema del discurso, que va a complejizar la idea que nosotros teníamos sobre los significados. Hay muchas teorías, prácticamente casi todas las teorías interpretativas, que trabajan el tema de los significados, ¿sí? El interaccionismo simbólico, por ejemplo, es extraordinario haciendo eso, porque hace visible cómo construimos el significado en función de la interacción social, ¿no? El interaccionismo simbólico nos enseñó que el significado siempre emerge en procesos interactivos. Bueno, pero ahora vamos a tratar de ver, ¿sí?, cómo van a cambiar varias teorías con esta noción del discurso, pero sobre todo esta teoría es clave para avanzar hacia el próximo paradigma, que va a poner en el centro el tema del discurso, ¿sí? Esta es una teoría de tránsito, por decirlo de alguna manera, que todavía tiene un pie muy importante, de forma muy sólida en la tradición crítica, pero que ya va a empezar a pisar otra serie de campos teóricos, de contribuciones, de discusiones en ciencias sociales, que le van a dar vida al paradigma socioconstruccionista, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar la distinción entre significado y discurso. Eh, ¿Qué hacemos cuando exploramos los significados? Lo que hacemos es preguntarnos cuál es el sentido de los fenómenos para los actores y actrices sociales, ¿no? Pero cuando introducimos el tema del discurso, necesariamente estamos haciendo una pregunta sobre el poder, ¿sí? Sobre el poder, al menos en la acepción que ha tomado en ciencias sociales en los últimos años el tema del discurso, va encaminado hacia este lado, ¿sí?
Quizá, por ejemplo, un antecedente muy importante lo podemos encontrar también en la tradición crítica con el concepto de ideología. El concepto de ideología, si ustedes se fijan, nos sirve para comprender las economías semióticas, es decir, las economías de sentido que se producen en una sociedad y que se promueven, ¿sí?, algunas más que otras, en función de determinados intereses. Sobre todo, la tradición crítica va a construir el concepto de ideología para mostrar cómo, por intereses de clase, se construye toda una concepción de la realidad que vela la experiencia de los sujetos en la vida cotidiana y que se hace que se les presente de cierta manera bajo ciertos intereses, naturalizando ciertas condiciones de desventaja, de explotación, de violencia, ¿no? Esta concepción de la ideología se asemeja mucho a cómo la tradición de los analistas críticos del discurso van a asumir la idea de un discurso, ¿no? Porque los discursos pueden ser obviamente ideológicos. Entonces, cuando hablamos de discurso, no nos estamos deteniendo solamente en la idea de significado como se presenta acá en este esquema que yo les estoy presentando, sino también hay que ver, ¿sí?, cómo el significado construye sentido social, pero en la sociedad donde estamos hay cierta promoción de ciertos sentidos que tienen que ver con algunos intereses de poder y eso es lo que consolida el discurso. Es decir, un significado, ¿sí?, es, ¿sí?, eh, perdón, un discurso es un significado, ¿sí?, aunado a ciertos intereses de poder, ¿sí? Entonces, la noción de discurso tiene que ver con el poder. Cuando hablamos de discursos, estamos hablando de la promoción de cierto tipo de sentidos sobre la realidad. No elegimos las palabras de cualquier manera, ¿sí? No promovemos el sentido del mundo de cualquier manera, ¿no? Estamos posicionados socialmente de tal manera que nuestras formas de hablar, nuestras formas de dotar sentido, están construyendo realidad, ¿no? Están construyendo posiciones en las relaciones sociales. Por tanto, ¿sí?, acá la pregunta que se hace es cuáles son los significados que son promovidos socialmente y que ocultan, invisibilizan o naturalizan relaciones de poder asimétricas, ¿sí? Es decir, cuando estamos analizando el discurso, estamos analizando en el fondo formas de poder asimétricas que se manifiestan como desigualdad, que se manifiestan como exclusión, que se manifiestan como formas de vulnerabilidad. Y una cosa adicional que me gustaría insistir en el tema del discurso es que hablar de discursos y no solamente de significados nos ayuda a ver el tema de la violencia simbólica, ¿sí? Esta es una forma de violencia muchas veces muy olvidada, ¿no? ¿Qué es la violencia simbólica? La violencia simbólica es una forma de violencia cultural que lo que hace es invisibilizar una condición de desventaja social, naturalizando un marco de interpretación que hace que esa condición de desventaja o exclusión se presente como obvia, como justa, como necesaria, ¿sí? O sea, la violencia simbólica, por ejemplo, la podemos ver en formas de discriminación muy específicas. El sexismo, el racismo, todo eso son formas de violencia simbólica. Lo que hacen los discursos muchas veces es naturalizar la violencia simbólica. Hacer análisis del discurso, en el fondo, es visibilizar formas de violencia simbólica que no son evidentes a simple vista, ¿no? Entonces, acá hay una diferencia clave entre significado y discurso. Eh, Vamos a hacer una cosa interesante. Cuando iniciamos la materia, yo les pedí a ustedes que eligieran una forma en cómo yo podía nombrarles. Ustedes muchas veces eligieron su primero, su segundo nombre, sus apellidos. Les dije que incluso podían elegir apodos. No recuerdo en esta ocasión que alguien lo haya hecho. Pero a partir de este momento,
Y no solamente en lo que queda del curso, no solamente, bueno, sino de aquí en adelante, ustedes si me ven en los pasillos, cuando me entreguen tareas, cuando me hablen por cualquier medio, ¿sí? Les voy a pedir que me hablen como yo quiero ser nombrado. ¿Sí? Yo quiero que ahora ustedes me nombren como Carlos, ¿sí? Y que me hablen de tú, ¿sí? Que no me nombren de usted, ¿sí? Que no me digan de otra manera, ¿no? Que me digan Carlos, que me digan por mi nombre de pila. Es muy interesante, ¿sí? Explorar qué sucede en nuestra experiencia cuando se dan como esta serie de indicaciones. Esto generalmente lo hacíamos en el aula, ¿no? Lo hacíamos en el aula y entonces podíamos ver cuál era la reacción del grupo con respecto a esto. Les platico rápido cuáles han sido mi experiencia en los últimos años haciendo un ejercicio más o menos similar. Eh, Había una cantidad muy limitada de alumnos y alumnas que podían hacerlo sin problema, ¿no? Que estaban acostumbrados a este tipo de prácticas y algunos que incluso hasta previo a la indicación ya lo hacían, ¿no? Pero la gran mayoría tenía dificultades, ¿no? Y muchas veces esto se presentaba con una explicación muy concreta. Es que el asunto es que yo estoy acostumbrado a hablarle a las personas mayores que yo o a las personas que respeto de usted, ¿sí? Y no de tú, eh, y me cuesta mucho trabajo, ¿sí? Esta era una explicación bastante frecuente, ¿no? La costumbre ayudaba como a explicar la idea de que esa era la forma posible. Pero pensemos en cómo se construyen las explicaciones. Pensemos en cómo esas explicaciones ayudan a naturalizar relaciones asimétricas de poder. Pero también pensemos cómo la relación que hay entre ustedes y yo, ¿sí? En el fondo es una relación de poder, ¿no? Que las formas de hablarnos construyen relaciones de poder, ¿sí? Si ustedes se fijan, esta relación de poder no solamente tiene una base discursiva, tiene incluso bases materiales, ¿no? Tiene bases materiales porque disponemos, por ejemplo, de una institución de forma específica, ocupamos lugares concretos, ¿no? Pero también hay otras capas semióticas, ¿no? Yo al final les voy a poner una calificación, la cual va a depender de mi evaluación. Yo les evalúo a ustedes y no a ustedes a mí, ¿no? En el fondo, esto es una relación asimétrica. Me gustaría decir que no necesariamente todas las relaciones de poder devienen en relaciones opresivas. De hecho, es muy importante tener bien claro que las relaciones de poder también pueden construir formas de resistencia, ¿sí? Formas de resistencia que es elemental también visibilizar. Entonces, sería muy importante ver cómo nosotros nos aferramos o no a determinado discurso, ¿no? De cómo estamos acostumbrados a construir el sentido del mundo y en lo particular, en este ejemplo, la relación entre docentes y alumnos y alumnas. Eh, Veamos qué pasa con nuestra experiencia. Entonces les invito a este ejercicio político, ¿no? A ver qué sucede, ¿no? A ver qué pasa con nuestra experiencia singular haciendo todo esto. Entonces es indispensable, no es una obligación, pero es una práctica política que les sugiero, ¿no? Pensemos en lo que se transforma cuando también transformamos nuestras maneras de nombrarnos. Y esta era una reflexión en la cual íbamos a indagar un poco, ¿no? en la clase. Bueno, entonces ya tenemos la diferencia entre significado y discurso. Tenemos claro que analizar los discursos sirve para evidenciar o hacer visible la violencia simbólica, ¿sí? Vamos a hablar un poco, vamos a hablar un poco sobre ¿sí? Cuáles son los antecedentes del análisis crítico del discurso, ¿no? Podemos hablar de tres: la teoría crítica, el giro lingüístico y el postestructuralismo. Es muy curioso porque esta combinación es terriblemente compleja, eh, porque son
tres grandes tradiciones que van a marcar el siglo XX y que van a marcar las ciencias sociales, sobre todo en la manera de hacer pensamiento crítico, ¿no? Porque recordaremos que el marxismo tuvo una parte importante en el nacimiento del pensamiento crítico, que después se consolidó como lo que se conoce como la teoría crítica, pero después de la segunda mitad del siglo XX van a surgir otros impulsos muy importantes, entre ellos el postestructuralismo, después la cuestión de la posmodernidad, y que va a ser muy impulsada a estos dos movimientos por lo que se conoce como el giro lingüístico. Vamos a ver en qué consiste cada uno. Vamos a ver en qué consiste eh, para articular las ideas. La teoría crítica es una postura que surge entre más o menos a la mitad del siglo XX, sobre todo de una escuela muy particular que es la escuela de Frankfurt. Yo les había hablado de esto un poco cuando vimos la clase de marxismo, ¿sí? Y hay una serie de personajes claves en el desarrollo de la teoría crítica. El único que sobrevive hoy es Habermas, pero muchos de ellos nos enseñaron varias cosas. Como que nos enseñaron los teóricos de la escuela en Frankfurt. Nos enseñaron primero que es bien importante tener en cuenta una discusión crítica sobre las condiciones sociales e históricas y cómo éstas ocurren entrelazadas con la construcción de la teoría, ¿sí? Es decir, la teoría no emerge en el vacío social, siempre emerge en función de cierto tipo de relaciones sociales, materiales y semióticas, ¿sí? Aquí hay una diferencia importante porque algo que se le acusa muchísimo al marxismo tradicional es de su posición profundamente economicista, ¿no? Hay quien dice que esta acusación es un poco injusta hacia Marx porque realmente consideró algunos otros elementos, pero lo que sí podremos destacar es cómo la escuela de Frankfurt va a hacer un énfasis extraordinario no solamente en el papel de la dimensión material de la realidad, sino en sus características semióticas y sobre todo en la relación dialéctica entre ambas cosas. Bueno, la escuela de Frankfurt también nos enseñó que el conocimiento no es una simple reproducción conceptual de datos objetivos de la realidad, sino que también le da forma a la realidad, ¿no? El conocimiento que construimos también constituye la realidad, ¿sí? O sea, basta ver nuestro alrededor para ver cómo muchas de las cosas que nos rodean en este momento necesitaron de conocimiento humano para producirse. O sea, esta casa, estos muros necesitan de conocimiento humanamente constituido que transformó la realidad material en la que yo estoy, en la que está el barrio, en la que está la zona geográfica en la que yo estoy, ¿no? Bueno, y la experiencia pues está mediada por diversos procesos pues, históricos de época, por intereses teóricos, incluso extrateóricos, y bueno, ¿no? O sea, lo que hay que tener claro entonces acá es como esta tensión dialéctica entre el mundo material y el mundo semiótico, ¿no? Que fue una gran lección de la escuela de Frankfurt, ¿no? Bueno, sigamos. ¿Qué más nos enseñó? Bueno, ¿qué otros antecedentes hay en esto? Está los antecedentes del giro lingüístico y el postestructuralismo, ¿no? ¿Qué es el giro lingüístico? Básicamente, el giro lingüístico es poner en el centro epistemológico el lente central de la epistemología al lenguaje, ¿sí? Porque el lenguaje constituye realidad. Va a ser uno de los elementos clave del giro lingüístico. Quizá una de las síntesis más extraordinarias del giro lingüístico es precisamente esta frase que yo les decía de Wittgenstein, que nos dice que los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje. Todos estos personajes que tenemos acá fueron claves para el giro lingüístico y que, bueno, básicamente la idea del giro lingüístico es el centro de la comprensión de la realidad va a pasar por el lenguaje, porque pensemos en lo siguiente, pensemos cómo funciona nuestro acceso a la realidad. Pensemos en nombrar algo sin utilizar el lenguaje, ¿no?
Porque a lo mejor podríamos apuntar, ¿no? Con la cara, podríamos apuntar con la mano, ¿no? Pero estaríamos utilizando un lenguaje, es decir, estaríamos utilizando una semiótica, ¿sí? Si ustedes se fijan, nuestro acceso a la realidad está mediado ampliamente por el lenguaje. No podemos deshacernos del lenguaje, ¿no? Es muy curioso porque este personaje que es Wittgenstein, en un primer momento perteneció a lo que se conoce como el Círculo de Viena, eh, y ellos fueron los que construyeron la idea que va a seducir muchísimo al positivismo, particularmente el positivismo lógico de la primera mitad del siglo XX, que proponía la idea de un lenguaje completamente objetivo y universal, ¿no? Basado, por ejemplo, en la lógica proposicional, ¿no? Wittgenstein construye esa idea y bueno, cambia las bases del positivismo y entonces va a tratar de construirse un positivismo basado en esta idea, ¿no? Que todas estas ambigüedades del lenguaje desaparezcan y entonces construir un lenguaje completamente objetivo que sirva para la ciencia, ¿no? Es un gran proyecto del principio del siglo XX, pero ¿qué va a pasar, ¿no? Algunos años después, este mismo personaje que va a ser Wittgenstein va a retractarse de todo lo que va a escribir en esta primera obra, que es el Tractatus, y varios años después va a publicar un libro que se llama Investigaciones Filosóficas, y en ese libro va a contradecir todo este gran proyecto que construyó hace bastante tiempo, que transformó al positivismo, eh, y ahí es donde va a proponer la idea de los juegos de lenguaje, ¿no? Esta idea de que es imposible construir un lenguaje completamente objetivo porque el lenguaje se está permanentemente recreando y tiene amplias capas de interpretación que lo hacen terriblemente ambiguo, ¿sí? Diverso, y bueno, polisémico, ¿no? Entonces, Wittgenstein se va a centrar en el análisis del lenguaje cotidiano, porque es el lenguaje elemental para la construcción de la realidad de las personas, ¿no? Entonces, está como este elemento importantísimo del giro lingüístico que va a cambiar varias cosas. Hay algunos otros personajes como Saussure, la lingüística de Saussure va a ser extraordinaria, va a transformar completamente la lingüística y nuestra comprensión del lenguaje y nos vamos a ver cómo el lenguaje está vivo, ¿no? Entre otras contribuciones que están allá, por ejemplo, Jacobson, Bakhtin y Austin, ¿no? Pero bueno, no va a detener en ellos. El otro elemento va a ser el postestructuralismo en ciencias sociales, particularmente autores como Foucault, Derrida, Guattari, Deleuze y muchos otros que van a venir después, que nos van a enseñar la relación entre el lenguaje, el poder y el conocimiento, ¿sí? O sea, estos autores, sobre todo Michel Foucault, va a transformar nuestra concepción del poder, ¿no? Esto es bien interesante porque la concepción del poder que hasta ahorita habíamos mostrado es una concepción del poder construida sobre todo por la tradición marxista, basada en la idea de estructura social, de distribución de recursos, pero la idea de Michel Foucault nos va a mostrar cómo el poder está en todas las relaciones sociales y cómo el poder tiene una función elemental. O sea, más que el poder reprimir, el poder produce sentido, ¿no? Y esto es una idea interesantísima, ¿no? El poder produce sus propios mecanismos de legitimación social, ¿no? Es la idea de fondo de Michel Foucault, y entonces nos va a mostrar cómo las mentalidades o las formas de dotar de sentido a la realidad cambian en función de los momentos históricos, pero que esos cambios también se deben a procesos que tienen que ver con el poder, a procesos de institucionalización de los discursos, ¿no? Eh, y bueno, eso es en términos resumidísimos un poco el postestructuralismo, porque las consecuencias se van a acentuar sobre todo en el paradigma que viene, ¿no? Que van a explotar de una forma extraordinaria el postestructuralismo y la van a ligar a otras tradiciones también elementales. Y bueno, entonces acá para resumir un poco,
hablamos de la centralidad del lenguaje cotidiano como práctica social, eh, y acá se centra mucho en analizar los modos en que la gente interpreta, hace, construye realidad y entender la idea de que toda esta idea de los estudios del discurso es un marco interpretativo transdisciplinar en ciencias sociales, porque ojo acá, ¿sí? Los estudios de discurso, que sobre todo se van a construir en los años 90 y de los 2000 para acá, cada vez se van a utilizar más. Estos estudios del discurso, estos estudios del discurso no son unidisciplinares. Fíjense esto, y quiero insistirlo porque lo he hecho a lo largo de todo el curso, pero no quiero que lo olviden. Eh, las teorías que van a surgir a finales del siglo XX, principios del XXI, se van a caracterizar por eso, por su transdisciplinaridad y ya no su unidisciplinaridad, ¿no? Esto es elemental porque los estudios del discurso ya atraviesan diversas ciencias sociales, no son exclusivos de la lingüística. Y bueno, en psicología, por supuesto que se está utilizando para el análisis psicosocial y particularmente en la tradición socioconstruccionista va a surgir otra tradición que es una especie de mutación de la etnometodología, que eso es la psicología discursiva, ¿no? Bueno, no profundizo más en ese aspecto, sigamos. La lingüística evidentemente va a contribuir ampliamente, ¿no? Con todas sus dimensiones técnicas. Hay que recordar cómo la lingüística tiene distintas bases, entre ellas la gramática, la semántica y la pragmática, que una tiene que ver con su estructura, que otra tiene que ver con cómo se utiliza y la otra tiene que ver con cómo se construyen los territorios de sentido, ¿no? Entonces, algo que sí me gustaría recordar es que para utilizar los análisis de discurso con la sofisticación técnica que se requiere es necesario tener algunos antecedentes lingüísticos. No nos podemos detener en esto en el curso. Si ustedes en algún momento quieren implementar estas formas de análisis, evidentemente también requerirán de algunos de estos antecedentes porque tienen consecuencias, ¿no? O sea, el análisis del discurso no solamente es analizar desde la lectura de un investigador que se está tratando de decir en un texto, sino basarse en estos elementos estructurales de uso de campo, ¿no? Que provienen de la lingüística y que evidentemente son partes estructurales que nos ayudan a hacer análisis de los patrones de sentido, ¿sí? Bueno, pero en este caso nosotros vamos a hablar de una propuesta bien concreta, que es la propuesta de Fairclough sobre el análisis crítico del discurso. Yo ya les había dicho que hay varios tipos de análisis del discurso, y acá, por ejemplo, lo que se trata con el análisis crítico del discurso, porque hay formas de análisis del discurso, es bien importante, ¿no? Es decir, hay formas de análisis del discurso que no tienen este elemento crítico. Eh, También ha pasado con ciertas tradiciones en ciencias sociales que se van quitándole su carácter como político a la teoría y entonces lo reducen a una serie de implementación de medidas técnicas para explorar el sentido, ¿no? Y ahí pierde como toda la construcción teórica que tiene que ver con el poder. El análisis crítico del discurso pone énfasis en la noción crítica porque hace visible la idea de poder, ¿no? Y acá el objetivo de esta perspectiva es mostrar cómo ciertas formas de la vida social impactan negativamente en las personas y demostrar cómo se pueden cambiar esas situaciones, ¿no? Sobre todo, insisto, lo que intenta mostrar acá el análisis crítico del discurso es cómo el discurso se relaciona con otros elementos sociales, con el poder, la ideología, las instituciones, y ofrecer una crítica en pro de una mayoría, perdón, acá leí mal, y ofrecer una crítica del discurso en pro de una mayor crítica de la realidad social. O sea, el propósito es cuestionar el orden constituido que en su constitución vuelve como invisibles a ciertos sectores sociales, ¿no? O sea, podríamos hacer un análisis del discurso de lo que queramos, ¿no? De la psicología, por ejemplo. Estaría buenísimo un análisis del discurso de los manuales que nosotros utilizamos, ¿no? Un manual de una prueba psicométrica.
fascinante sería, yo creo que es necesario, no sé si alguien lo haya hecho, eh, pero ¿qué naturalizará, ¿no? Una prueba psicométrica, ¿no? Yo recuerdo por ahí como hace tiempo alguien hizo un análisis del discurso del código de ética de los psicólogos, y entonces pues es muy interesante cómo logró mostrar cómo ese código de ética estaba centrado en una perspectiva clínica, patologizante, individualista, que mercantilizaba la atención en psicología, ¿no? Y entonces de ahí, pues todas las consecuencias éticas se derivaban de eso, pero todo aquello que excediera dichas prácticas quedaba fuera, ¿no? Entonces, bueno, hay muchísimas cosas que se pueden hacer desde esta perspectiva y vamos a entrar un poquito más en detalle, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que hace el análisis del discurso de forma como muy eh, genérica, ¿no? Por decirlo de alguna manera? Lo que hace es mostrarnos lo que se dice entre líneas, ¿no? Cuando nosotros elegimos una serie de palabras, en el fondo nos estamos dando cuenta de todos los supuestos que están operando en lo que nosotros decimos. Pensemos, por ejemplo, en esta captura de pantalla, ¿no? Vamos a ver cómo cambia el sentido de lo que se está expresando en función de las palabras que se ponen en acción. Acá, por ejemplo, se dice: la Fiscalía de Querétaro informó que hay avances en torno al fallecimiento de la joven eh, y cuyo cuerpo apareció en las inmediaciones del anillo vial, ¿sí? Y bueno, tenemos por ejemplo acá la idea de fallecimiento. ¿Qué implica la idea de fallecimiento? ¿No? La idea, una persona que fallece generalmente no fallece por la acción de otra persona, ¿no? Pensemos en la idea de asesinato. Eh, la idea de fallecimiento es una acción pasiva, pero la idea del asesinato implica un acto, ¿sí? Implica una acción, ¿sí? Eh, y si ustedes se fijan, asesinato implica al menos dos actores sociales. Alguien que ejecuta la acción de asesinar y alguien que recibe esa acción y es asesinado, ¿sí? Cuando decimos el fallecimiento, estamos quitando al sujeto, ¿sí? Al sujeto que ejerce la acción de asesinar, ¿sí? Y entonces estamos invisibilizando la acción, estamos presentando algo que es producto de la violencia como algo que no ha sido producto de la violencia. Pero también, por ejemplo, pensemos en la segunda palabra, la idea de apareció, ¿sí? La idea de aparecer también implica un acto pasivo, como si un cuerpo apareciera de la nada, ¿no? Pero lo cierto es que el cuerpo de esta mujer, que se evidencia acá, no apareció, fue dejado, ¿sí? Alguien que es asesinado, no simplemente aparece su cuerpo, sino que ese cuerpo es dejado en algún lugar, ¿sí? Lo que, si ustedes se fijan, la redacción de este título, de esta descripción, perdón, de la nota, lo que hace es presentar una forma de violencia extrema que se está presentando en las sociedades en las que estamos nosotros, pero que no se están dimensionando con las palabras que se eligen eh, las acciones que se cometen. Sobre todo, se está haciendo invisible la violencia, ¿sí? En la parte de abajo dice lo siguiente: hay avances en investigación del fallecimiento de Diana, bueno, etcétera, ¿no? Y el asunto es que cuando nombramos las palabras, nombramos las cosas con otras palabras, podemos hacer evidentes otros procesos. Elegir las palabras es un acto político, tiene consecuencias políticas y construye realidad. Nombrar un feminicidio tiene consecuencias en la realidad. No nombrarlo y presentarlo como un fallecimiento tiene también consecuencias en la realidad. Pensemos lo que está pasando con el tema de la pandemia, ¿no? La cobertura extraordinaria que hay de los medios a todo esto y cómo hay dimensiones de la realidad que no se presentan. Pensemos en las cifras de mujeres que han muerto por COVID y pensemos en las cifras de las mujeres que han muerto por feminicidio,
desde que se da la declaratoria de la pandemia. Veremos que las cifras de feminicidio casi duplican a las mujeres que han fallecido por COVID. Pero veremos que la cobertura es distinta, se presenta diferente. Incluso pensemos en las notas de estas acciones y veremos que se presentan como producto de, culpando por ejemplo el COVID del asesinato, pero no a los actores específicos, ¿no? Bueno, pensemos en este otro discurso, ¿no? Para ya cerrar esta parte. Esto es un elemento discursivo que a mí me gusta utilizar en varias de mis clases, que es una parte del DSM-2, la página 44 de la publicación de 1968 de la APA, y es una parte que se llama desórdenes de personalidad, particularmente donde están incluidas las neurosis, y en la neurosis está incluido algo que se conoce como desviaciones sexuales, ¿no? Este texto que tengo yo acá es el texto literal, ¿no? Es el texto literal que se utilizaba para hablar de desviaciones sexuales, entre las que estaban incluidas la homosexualidad, la necrofilia y la pedofilia. Es decir, semánticamente se les presentaba como lo mismo, ¿no? Entonces, lo que tenemos acá es un discurso muy curioso, ¿no? Podemos leerlo rápidamente. Esta categoría es para los individuos cuyos intereses sexuales se dirigen principalmente hacia objetos que no son las personas del sexo opuesto, hacia actos sexuales no relacionados con el coito, o hacia el coito realizado en circunstancias extrañas como en la necrofilia, la pedofilia, el sadismo sexual y el fetichismo. A pesar de que muchos encuentran sus prácticas de mal gusto, son incapaces de tener un comportamiento sexual normal. Este diagnóstico no es apropiado para las personas que llevan a cabo actos sexuales desviados, debido a que los objetos sexuales normales no están disponibles para ellos. Pensemos en los supuestos que hay detrás de este texto, ¿no? Ustedes como tarea van a comentar en un foro qué hay en el fondo de todo esto. Sobre todo les voy a dar unas pistas, ¿no? Ustedes fíjense cómo en el fondo de todo esto hay un discurso heteronormado. Hay un discurso heteronormado centrado en la categoría de normalidad y anormalidad, y hay un discurso sobre la definición de la sexualidad, eh, tomando como pilares los dos elementos previos. Entonces, ustedes van a participar en un foro con esto y me van a decir cómo creen, qué otros elementos se encuentran, ¿no? Como cuáles son los supuestos detrás de este documento, ¿sí? El modelo tridimensional de Fairclough nos ayuda a muchas cosas. Este es un esquema que viene en el texto que les recomendé para la sesión del día de hoy, pero a mí me gustaría que fuéramos a este otro esquema, ¿no? Que también se los paso, que es el modelo de análisis crítico del discurso de Fairclough, el modelo tridimensional, y vamos a ver por qué se llama así, ¿no? Bueno, acá por ejemplo vamos a partir de la idea de que el discurso es una práctica social. Hablar no es un acto pasivo, hablar es una acción social, hablar es una acción que construye cosas, hablar mapea las relaciones sociales, hablar crea jerarquías en las relaciones sociales, hablar las invisibiliza. Muchas cosas las hacemos hablando. Si ustedes se fijan quiénes son los sujetos de enunciación, cómo enuncian y las consecuencias que tienen lo que enuncian, podrán entender esta noción de que el discurso es una práctica social. Cuando una persona emite un discurso, el discurso tiene consecuencias. Pensemos, por ejemplo, en las consecuencias de ser diagnosticado con homosexualidad en la mitad del siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, bueno, prácticamente todo el siglo XX, pero más o menos a mediados, perdón, es lo que quería decir. Pensemos cómo muchas personas fueron condenadas a muchísimas cosas terribles por tener ese diagnóstico, ¿no?
porque se presentaba la idea de una práctica sexual como una práctica desviante, como una práctica anómala que debía ser tratada. Muchas de esas personas fueron encerradas durante varios años en psiquiátricos con el argumento de que no se curaban. Recibieron terapias de electroshocks, recibieron también lobotomías e incluso fueron sometidas a la terapia de aversión sexual, que es una práctica eh, de condicionamiento que surge en el conductismo propuesta por Martin Seligman, catalogada por la OMS como una forma de tortura en 2004, eh, que tiene consecuencias en la vida de las personas. ¿Sí? Pensemos, por ejemplo, en muchas categorías nosológicas que se han utilizado a lo largo de la historia psiquiátrica y que muchas de ellas tienen un montón de consecuencias políticas, ¿no? Entonces, los discursos son una práctica social. ¿Sí? Y entonces acá tenemos que preguntarnos, como textos hablados o escritos, operan dentro de una práctica sociocultural. ¿Cómo promueven el sentido? Insisto, todo el tiempo cuando pensemos en discursos, tenemos que estar en el fondo preguntándonos cómo se promueven, qué se promueve, ¿no? Eh, para no extender tanto la explicación que quiero darles el día de hoy, me gustaría hablar cómo el modelo tridimensional de Fairclough se centra en tres momentos. Primero, el análisis lingüístico, después el análisis intertextual y el análisis social, que básicamente son estos tres mismos que vienen acá, ¿no? Ustedes lo van a poder ver con mayor detenimiento en el texto del espacio. Pero básicamente el análisis lingüístico implica primero hacer lo siguiente, hacer un análisis del discurso como texto. Y aquí implica lo que dice el nombre, hacer análisis lingüístico. ¿Sí? El análisis es un análisis directo del texto. Ahí vamos a identificar palabras, su orden, sus relaciones para comprender los significados. Vamos a hacer un análisis morfológico, semántico y pragmático. ¿Sí? Pues aquí es donde implican, por ejemplo, los conocimientos de lingüística, ¿no? De cómo se enuncian los sujetos, si son omitidos, cómo se utilizan los verbos, de qué tipo son, cómo se ejerce la acción sobre los distintos sujetos, ese tipo de cosas. ¿Sí? Pero no es solamente como un análisis lingüístico, sino porque en el fondo estamos haciendo un análisis del poder. Y tenemos que preguntarnos estas cosas, por ejemplo, la interacción social, cómo se moldean y presentan las relaciones sociales con ese acomodo lingüístico, cómo se promueven cierto tipo de creencias o representaciones y se ponen a circular en el contexto de ese texto, ¿sí? Y cómo se promueven o se construyen identidades, ¿no? Porque acá, por ejemplo, si ustedes se fijan en el texto que yo les presentaba sobre el documento de feminicidio, eh, se construía de una manera muy particular la identidad de las mujeres, como que fallecían y eran encontradas simplemente al azar, pero se nulificaban las identidades de los agresores, por ejemplo, ¿no? Y eso lo hacemos a través de identificar elementos lingüísticos muy concretos en lo que nosotros estamos analizando. El análisis del discurso se puede aplicar a discursos hablados que después se transcriben, a entrevistas, se pueden aplicar a textos ya elaborados, ¿no? Como esta captura de pantalla que yo tengo acá, a documentos, manuales, lo que ustedes quieran. ¿Sí? De hecho, cada vez se requieren más análisis del discurso precisamente para visibilizar cómo se están organizando las relaciones de poder en el mundo, ¿no? El segundo momento del análisis del discurso es el análisis intertextual. El análisis intertextual, aquí lo que hacemos es un análisis comparativo de varios textos. Yo creo que les digo es, estamos analizando un documento. Pensemos, por ejemplo, en lo que pasó el día domingo, ¿no? Con el discurso de Enrique Alfaro, donde anuncia medidas extraordinarias de confinamiento, y pensemos en el discurso que utiliza. Cuando hacemos análisis lingüístico, lo que hacemos es ir oración por oración y ver cómo va disponiendo de distintos elementos y qué supuestos están presentes en cada una de las oraciones. Pero cuando hacemos análisis intertextual, lo que vamos a hacer es
ver cómo en la primera, en la mitad y al final del discurso hace alusiones más o menos similares a lo mismo, ¿no? El tipo de metáforas que utiliza, por ejemplo. A lo mejor una metáfora se presenta varias veces a lo largo del discurso. Y si ustedes se fijan en el texto, en el discurso de Alfaro, como en el de muchos políticos en este momento, está una metáfora muy curiosa, la idea de la metáfora bélica contra el COVID-19. ¿Sí? Y hay muchos recursos que se utilizan, ¿no?, para justificar esa metáfora y para construir cierto tipo de identidad, ¿no? Por ejemplo, la idea de un pueblo que lucha, ¿no? La idea de líderes que orientan, ¿no? Pero también la idea de sacrificar cosas por determinada lucha, ¿no? Y entonces ustedes van a ver en ese discurso como muchas veces se utiliza la metáfora bélica, y entonces lo que estamos haciendo ya cuando estamos conectando distintas partes del discurso es ese análisis intertextual, es decir, los patrones en ese discurso. Y por tanto acá tenemos que centrarnos en el orden del discurso, y cómo pues de alguna forma este set ordenado de prácticas discursivas pueden estar asociados o no a determinado dominio social o institucional, por ejemplo en este caso el Estado, y el afrontamiento de una pandemia, pero también la justificación de este determinado tipo de acciones, tratando de legitimar acciones que pueden tener consecuencias muy severas, ¿no? Y buscar sobre todo como este set ordenado de ideas a lo largo del texto busca estabilizar estructuras o relaciones de poder dominantes, ¿sí? El tercer momento del análisis del discurso es el análisis social. Y acá es donde hacemos un análisis del texto como práctica social, ¿no? Aquí falta un elemento que ahorita me acabo de dar cuenta, pero en este análisis lo que hacemos es comparar el texto, ¿sí?, los patrones lingüísticos que ya vimos, los patrones intertextuales que ya observamos en ese discurso, con condiciones contextuales, ¿no? Es decir, en el marco sociocultural más amplio de ese discurso, ¿qué está pasando? Es decir, lo que hacemos con el análisis social es darle contexto al análisis lingüístico y al análisis intertextual, ¿sí? Y acá, sobre todo, debemos entender que todo evento discursivo es una práctica social y que está en un conjunto de situaciones institucionales y macrocontextos que implican niveles macroestructurales, institucionales y niveles específicos o microsociales, ¿no? Lo que hacemos al analizar todo esto es ver, ¿sí?, lo siguiente, ¿no?, de cómo estos órdenes del discurso, ¿sí?, cuando se inscriben en el orden del sentido común, los sujetos sociales van a movilizar, reproducir, naturalizar el orden social a grupos socialmente dominantes, ¿sí? Lo que sobre todo se busca con los análisis críticos de discurso es cómo estos discursos promovidos por ciertos actores sociales tienen una permeabilidad en la constitución de la percepción de las personas en la vida diaria, ¿no?, y en la construcción de sentido de las personas en la vida diaria. Bueno, si se fijan, no es nada sencillo, ¿no? No es nada sencillo y nos demanda un esfuerzo extraordinario realizar esta serie de acciones, pero que el análisis del discurso es clave, es elemental en las maneras en cómo entendemos la realidad social hoy. Es una clase que ha sido un poco extensa. Les voy a pedir, por favor, que para la actividad de esta semana ustedes identifiquen a través de una captura de pantalla en su celular un discurso, el que ustedes prefieran, sobre lo que ustedes quieran, pero que nos compartan en el foro también esa captura de pantalla y nos digan cuál es ese trasfondo que hay, qué es lo no dicho en esa captura que ustedes dicen, ¿no? No les voy a pedir más, solamente este ejercicio
muy elemental, ¿no? Que para poderlo hacer es indispensable haber revisado todo lo previo de la clase. Bueno, espero haber sido lo más concreto y dinámico posible. Y bueno, pues si seguimos trabajando y yo les agradezco muchísimo su paciencia y su atención. Muchos saludos.